compartir dos personas que voy a presentar. Ella es licenciada en Recursos Humanos de la UCES, trabaja hace 12 años en el área de Talent Acquisition. Hace casi 5 es parte de Sapo, siendo una de las primeras en sumarse al equipo. Ama viajar, esquiar y disfrutar de sus hijos. Es directora de Talent Acquisition en Sapo. Y él es director de infraestructura en Sapo. Se autodefine como Security Geek, profesor y runner. Le damos la bienvenida a Flor Magnoni y Martín Prado, que van a hablar del trabajo del futuro o el futuro del trabajo. Bueno, no importa. Está alterada la presentación, pero no importa. Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, Juli nos llamó, nos invitó para contarles un poco nuestra experiencia de cómo trabajamos remoto. Y, a ver, no somos ningunos gurú, ni mucho menos, pero estaba piola compartirles un poco el cómo nosotros llegamos a trabajar remoto al 100%, cómo fuimos creciendo la empresa. Compartirles un poco nuestros pain points, que son varios, y cómo los pudimos sortear con diferencias culturales y demás. Bueno, esto no ayuda. A ver, nosotros empezamos... a ver, Sapo tiene unos 6 años en el mercado, y tanto Tincho como yo nos sumamos bien desde el comienzo, estamos hace 5 años. Y cuando nosotros nos sumamos, había 2 oficinas, una en Buenos Aires y una en Palo Alto, los 2 cofundadores, Wences Casares y Fede Murrone, bastante conocidos dentro del mundillo. Ambos son argentinos, uno vive acá, otro en Palo Alto. Y bueno, así trabajábamos, éramos 30 personas en las 2 oficinas, hasta que un día, precisamente los 2 fuimos a Palo Alto a verlo a Wences, y en esa charla Wences dice, bueno chicos, vamos a cambiar, necesito, Flor, que tripliques la cantidad de gente en un año, mi cara, y dijo, y la particularidad de esto es que quiero que lo hagamos remoto 100%, quiero que de ahora en más contrate gente de cualquier parte del mundo. Y obviamente mi cara era, bueno, yo había trabajado en otras empresas con gente de otras partes y dije, bueno, será por una cuestión económica que queremos ir a buscar en Filipinas, no sé, en Indonesia, por una cuestión obviamente económica. Y Wences dijo, no, para nada. Yo lo que quiero, Flor, es que me traigas la mejor persona que haya para esta posición. Tenés que ser, o sea, hice toda una estructura salarial, obviamente por posiciones, categorías y demás. Entonces, ante una posición nueva, X posición, nosotros tenemos X presupuesto, vos salís al mercado y la buscás. Obviamente esta posición en Filipinas va a ser, la persona va a estar chocha, por se le va a pagar fortunas, esta persona en Londres va a estar bien compensada y ya. Y así fue que empezamos, y fue obviamente al principio bastante complejo, porque crecer tan rápidamente y sobre todo con un cambio cultural, era un cambio muy, muy distinto porque toda la toma de decisión pasaba por Buenos Aires y por Palo Alto. Entonces, obvio una parte, nosotros teníamos oficina físicamente, tanto en un lugar como en otro. Entonces, al principio cuando fuimos creciendo, éramos los de adentro versus los de afuera que crecían remoto. Y eso fue una cosa cultural bastante importante. Y sobre todo porque de repente, no sé, Tincho me decía, Flor, necesito a alguien, no sé, un DevOps, listo. Iba, le conseguía a alguien en India. Y, ay, no, Flor, 8 horas y media, no hay chance. O sea, tráeme a alguien mínimo, o sea, más 5 horas. Y al principio fue como una lucha también para nosotros decir, dale, te estoy trayendo una persona increíble de la India que se formó, hizo un MIT y después se volvió a su país, tiene todas las posibilidades y está el tema este del time zone. Entonces lo que hicimos desde Talent Acquisition fue, bueno, hagámoslo de una manera que también la gente lo abrace a esta decisión estratégica. Entonces empezamos a crecer, primero, obviamente dentro de Latinoamérica, nos fuimos yendo un poco más para Europa, un España, un Londres, que es más 4, más 5 horas, hasta que fuimos creciendo en una escala en donde ya nos pudimos dar el lujo de poder contratar en un India, en un Malasia, etc., donde hubo todo un overlap de usos horarios. Me marea, está todo dado vuelta. Sí, si quieren, digamos, yo, cuando nos dieron la oportunidad de dar esta charla, una de las primeras cosas que se nos ocurrió eran todas esas cosas que nos hubiera gustado que nos digan
hace 5 años, digamos, cuando ella y yo ingresamos a la empresa, éramos un grupo de 20 o 25 personas, más que nada técnicas, en una oficina de Buenos Aires, y pasamos a ser hoy alrededor de 250, probablemente Flor tenga el número exacto, distribuidas en 35 o 40. 258. 258, distribuidas en 30, 35 países. Creo que no hay ningún 50. equipo... 50, bien. Creo que no hay ningún equipo que tenga digamos, 2 personas en el mismo país. Y esa transición en realidad nos tocó vivirla, nos tocó transitarla, y había un montón de cosas que a mí por lo menos me hubiera encantado que alguien me diga, de antemano. La primera es con qué herramientas íbamos a contar a la hora de hacer esa transición. Y una de las cosas que está más de moda, y que más allá de todo el hype que hay, tiene que ver con la cultura organizacional. ¿Sí? La cultura organizacional nos incluye todas las cosas que uno firma, lee, y después se olvida, y también incluye lo que uno hace todos los días, ¿sí? Que es lo más potente en realidad de eso, ¿sí? Es lo que de alguna forma rige la forma en la cual la organización respira. Y que es algo que uno puede modelar, puede modificar, y que hay una anécdota. Yo, cuando empezó todo este proceso, hablé con uno de los fundadores y me dijo que la forma en la cual él se imaginaba a Sapo era, como que estábamos subiéndonos un barco en Europa, en los 1400, y viajando a América. Y yo lo único que pude pensar, ese día mi idea me quedó dando vueltas, y lo único que pude pensar es qué era lo que lleva a un navegante que lo sube en un barco a llegar a América y ponerse a pelear con los indios, poniendo en riesgo su vida, ¿no? Y en parte eso, ahí es donde empecé a entender que esas personas iban con una determinada, cultura, y por eso seguían lo que tenían que hacer cuando llegaban. Eso fue lo que en un punto intentamos replicar. Además, la parte de cultura organizacional, que es bastante potente, y no me refiero a todo lo que está escrito que uno firma, sino a lo otro. Un punto muy, muy importante, y que yo me arriesgaría a decir que me tropecé unas cuantas veces, tiene que ver con las culturas locales. Uno, cuando trabaja en un equipo que tiene diferentes culturas, o diferentes personas, tiene que aprender a entender cada una de esas culturas. Y voy a poner un par de ejemplos que parecen ciencia ficción, pero fueron cosas que me pasaron a mí a título personal. La primera es, en una reunión de equipo me encontré con una persona que enfrente de todos les dijo, una de las personas estaba teniendo un problema para resolver, no lo pudo resolver durante 2 semanas, y una de las personas les dijo que él lo podía resolver en 2 horas. Bueno, aparentemente en algún lugar de Ucrania eso es como fricción necesaria. Yo no soy una persona que evite la fricción, pero sí trato de evitar temas personales. Pero imagínense que a la persona que enfrente de todos le dicen eso es algo bastante, problemático. Todos esos problemas se entienden desde que en algunos lugares las culturas son bastante diferentes y las prácticas son bastante diferentes. Y eso es algo que hay que detectar de manera temprana y, si uno quiere lograr una buena armonía en el equipo, que es algo bastante saludable, lo tiene que poder lograr. Lo otro es establecer algún tipo de relación un poco más personal. ¿Sí? La mayoría de las personas que trabajaron en un punto, físicamente en el mismo lugar, establece un vínculo personal incluso sin darse cuenta. Si uno ve la cara de la persona con la que llega, se da cuenta si está contento o si está triste, ¿sí? Eso desaparece cuando uno trabaja remotamente, y hay que ponerse un poco más personal y entender qué es lo que le está pasando a la otra persona. Eso no quiere decir que uno tiene que compartir detalles privados, pero sí entender cómo se está sintiendo la otra persona. Y algo que también es difícil de detectar a veces es cómo evaluar, en cierto sentido, los resultados en una organización muy distribuida, como que emergen de alguna forma con el tiempo, si no son cosas que uno ve de manera inmediata. Uno, cuando está trabajando codo a codo con alguien, se ve rápidamente la persona que está trabajando muchas horas y cuál no, y eso termina siendo como una especie de proxy de lo que uno espera ver como resultado. Cuando uno es remoto, eso es totalmente invisible, y uno tiene que empezar a entender que los resultados emergen con un poco más de paciencia en el mediano plazo. Y lo último, que es lo que yo llamo el sesgo del nerd. Vamos a ser sinceros, ¿sí? Los nerds somos personas muy extrañas en un punto, ¿sí? Y a veces esas cosas que nos hacen, si se quiere, especiales, son bastante problemáticas a la hora de plantear estos nuevos modelos. El nerd tenemos un montón de características que hacen que sea un poco más difícil lograr ciertas interacciones, y a veces es muy, muy importante desarrollar habilidades como la empatía, poder lograr tener un relacionamiento que sea factible más allá de la relación distante que pueda haber. Así que esas fueron
Tenemos poco tiempo, si quieren después lo podemos charlar, tengo algunas otras anécdotas o historias que son también divertidas, pero son algunas de las cosas que si pudiera volver el tiempo atrás, la verdad me hubieran resultado muy bien para poder responder a los problemas un poco más a tiempo y que surgieron de esta transición de una empresa de 20 geeks en una oficina de Buenos Aires a una empresa de 250 y pico de personas en 50 países, en la cual a veces uno ni siquiera comparte la misma cultura de base que uno considera como parte de su parte natural, ¿no? Así que bueno, vamos a ver a continuación algunas de las ventajas y desventajas. Nos quedan 5 minutos y Dale, Juli sí, ya sí. me está mirando raro. Dale. Ahí que me diste pie con esto de lo de el estar en una oficina o no, que como para darle un poco de marco y cierre también a la charla, que es lo que para nosotros consideramos que por qué somos exitosos, qué es lo que hicimos bien dentro de todo, dentro de lo que es el trabajo remoto, y fue una vez que vencimos esta diferencia de el remoto y el no remoto, en donde pasamos después a estar todos en la misma situación. Es decir, nosotros ahora en Buenos Aires tenemos un espacio de coworking en donde el que quiere ir va, el que no quiere ir no. Yo solía ir porque la verdad que me parece súper divertido ir, charlar, o sea. Yo hace meses que no voy. Yo hace meses que no voy también. Primero porque vivo literalmente 1:50 de acá. Y además porque, digo, quiero estar en igualdad de condiciones que el resto de mi equipo. El resto de mi equipo está la mayoría en Europa y digo, ¿por qué yo tengo la posibilidad de estar en una oficina cagándome de risa, digamos, con el resto y ellos no, ellos solo pueden estar en su casa? Entonces ahí fue como cuando dije, pará, demos el ejemplo y hagamos nosotros también lo mismo. Y para mí, como el deal breaker fue cuando empezamos a contratar gente con toma de decisión fuera de estas dos regiones. Entonces, por ejemplo, nuestro CFO está en Gibraltar, nuestro director legales está en Chile, y así, etcétera, etcétera. Entonces ahora ya es una cosa súper descentralizada. Nosotros cuando empezamos a hacer esta cultura remota, me acuerdo que Wences me dijo, al principio va a ser algo distribuido, pero centralizado, porque la toma de decisión obviamente vos no la podés dejar de un día para el otro en gente que no conoces, básicamente. Y conforme fuimos creciendo, se fue descentralizando y ahora esto es realmente algo en donde estamos todos en igualdad de condiciones y hace que seamos súper exitosos en ese sentido, todos se sienten súper incluidos. Obviamente hay gente mucho más social que, o sea, de repente es un punto doloroso el estar en su casa solo porque, no sé, te deprimís o estás 80 horas trabajando en la computadora, comes al lado de la computadora, yo a veces lo hago. Pero bueno, después obviamente lo que nosotros hacemos es fomentamos un montón de espacios compartidos, más allá de, bueno, como decían los chicos de Outzero, sí, del tema del offsite y, bueno, no sé, todas las herramientas de comunicación. Para nosotros el Slack es como el ABC de nuestra comunicación. Y tenemos reglas muy claras de qué se comunica, cómo, a dónde, como para que sea una cultura compartida de aprendizaje y de entendimiento compartido. Y después generamos espacios como, no sé, Open Office, donde se habla de cualquier cosa, o bien se comparten cosas estratégicas, pero tratamos de estar en permanente contacto con todo el mundo a distintos niveles, a distintas escalas. Y otra de las cosas que para mí, desde Talent Acquisition, fue súper importante para ser exitosos fue el tema de que cada persona no pueda tener más de 7 reportes directos y no más de 4 usuarios distintos. Entonces, cada uno está realmente en contacto con su jefe directo, cada uno tiene como ese sentimiento de pertenencia. A veces es complicado porque hay equipos que son enormes, entonces cada vez se va como verticalizando más la estructura, pero es lo que nos resulta. Por ahora es nuestra receta. Sí. Nada, felizmente a mí la algo compartimos. que no es tan obvio que en un momento me tuve que autoconvencer, que era la forma de actuar, es confiar. Digamos, la confianza en tecnología es algo un poco difícil, porque uno siente que está como delegando algo que es peligroso, o que alguien, especialmente en Sapo es un banco, con lo cual delegar es un poco problemático, especialmente cuando todo el mundo está mirando, pero hay algo que es muy cierto, y es las cosas cuando uno delega y confía en la gente, funcionan muchísimo mejor que si uno tiende a tener en sí mismo un cuello de botella, ¿sí? Esto es algo que para las personas de tecnología, en particular para la gente de seguridad, es algo muy poco antiintuitivo, pero hay un par de libros por ahí dando vueltas en los cuales gente muy exitosa explica
¿por qué confiar? ¿Por qué uno confiando obtiene mejores resultados? Tienen que ser criteriosos. Nadie en realidad le daríamos a alguien la posibilidad, nadie delegaría el acceso a las joyas de la corona, pero sí hay un montón de cosas que uno puede delegar de manera razonable, siempre con algún tipo de nivel de control, y eso es algo que en algún momento cambia bastante. El punto en el cual uno dice, bueno, son muy pocas las cosas que uno puede delegar. Y lo otro que también es algo extraño, pero que con el tiempo sucede es, y que lo mencionó creo que alguien de Redby o de Auth0, tiene que ver con que cuando las organizaciones crecen y la tecnología y toda la infraestructura crece, la noción de control tiende como a perderse, tiende a ser como algo impracticable. Entonces lo que sucede es que uno empieza a tener una noción más como de gobernanza, ese es el término más académico que se utiliza, en el cual uno empieza a mirar lo que realmente nos parece importante, y el resto lo deja de lado y sabe que esa es la mejor estrategia que puede llevar adelante, porque simplemente la estrategia de controlar no es viable. Entonces eso combinado a la parte de delegar y confiar en la gente, resulta ser como algo difícil de lograr, y que la transición lleva algunas sesiones de terapia, pero es algo que en el largo plazo funciona mucho mejor que la idea de controlar y mantener, un montón de accesos y permisos, ¿sí? Ese es como uno de los pilares de escalar, ¿no? Sí. ¿Perdón? Sí. Bueno, estos son algunos de los beneficios. Estos son algunos de los beneficios. A mí lo que más me llamó la atención, y esto es cierto, es muchas de estas cosas se implementaron remotamente. Para mi asombro, en Sapo hay un grupo de gente que hace yoga remoto. O sea, se juntan y están todos en ciudades, uno en Londres, el otro en Montreal, y hacen yoga remoto, y practican yoga remoto, por más que esto parezca antiintuitivo. A mí al principio me parecía una locura, pero creo que, Flor, vos te sumaste a algunas de esas sesiones. Hay muchas cosas que uno piensa que no son remotizables, pero como que todo tiende, como que después de un periodo de adaptación, todo tiende a resultar un poco más efectivo y más saludable, ¿no? Son muchas las ventajas que tiene trabajar remotamente. Bien, creo que esto fue todo. Flor, ¿querés agregar algo? Bien, buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias.